de esta sesión en la plataforma de Microsoft Teams, que hace parte de la suite de Microsoft 365. Es un paquete del que disponemos todos los funcionarios y estudiantes de la universidad, que tengamos el dominio unimilitar.edu.co. Entonces, de esta manera, pues podemos tener acceso, por ejemplo, a la suite de Office. Vamos a tener también acceso a otras herramientas, ¿cierto? Power BI. Bueno, hay infinidad de aplicaciones que ustedes pueden ir explorando. Entonces, digamos que sobre la marcha les daré algunas indicaciones, ¿cierto? Vamos a mirar algunas indicaciones y vamos a ir avanzando paulatinamente. Creo que les vamos a dar espacio para preguntas. Entonces, pues, digamos que la invitación a que estemos pues con toda la buena disposición y que paulatinamente vayamos haciendo aprehensión de toda esta información. Bueno, yo voy a compartir acá nuevamente, entonces yo quiero preguntar si ustedes... A ver qué se me hizo. Ay, que no me descargué, no sé. Vamos a ver. Quítenme un segundo, por favor. Recomendaciones. Vamos a ir aquí. Quiero descargar una copia. Listo. Creo que está. Voy a tener una versión en escritorio, digamos. Listo. Por favor, me confirman si están viendo. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, inicialmente pues contarles que pues podemos acceder a nuestras aulas, a nuestros ambientes virtuales a través de la página web de la universidad. La página web de la universidad es www.umng.edu.co, ¿cierto? www.umng.edu.co. Entonces, pues básicamente cuando ustedes acceden a la página de la universidad, en la primera pantalla hay unos enlaces en la parte inferior, dice aspirantes, estudiantes, alumni y también aparece docentes. Cuando ustedes ingresan a docentes, en la parte inferior van a encontrar una sección o una zona que se llama recursos y servicios en línea, ¿cierto? Como la que estamos viendo en la parte derecha. En esa sección, en ese icono encima del texto aula virtual, pues podemos ingresar, ¿cierto? Podemos ingresar allí. Hay otra alternativa, ¿cierto? Ahorita de pronto la vamos a ver, ¿cierto? Esta es otra alternativa que podemos tener. Es a través de, bueno, se los voy a copiar acá. Digamos, es una opción directa, se los voy a copiar en el chat. A ver, creo que esto me tengo que correrlo acá. Les voy a copiar en el chat la dirección. Es otra alternativa para ingresar. Es virtual2.umng.edu.co. Está en mayúsculas. Los voy a copiar aquí en el chat de esta reunión, virtual2.umng.edu.co. ¿Cuál es la ventaja de esta opción de ingresar por virtual2.umng.edu.co? Pues que a veces podríamos tener eventualmente la página caída, entonces por ahí no podríamos ingresar y a nuestras aulas podemos ingresar perfectamente evadiendo o no ingresando a través de la página web, sino a través de esa dirección, a través de ese enlace que les acabo de copiar. Bueno, bien, en general cuando ingresamos vamos a encontrar un ambiente o un aspecto como este que aparece acá, ¿cierto? Como el que estamos viendo. ¿Cuál es la idea? Que ustedes pues ya dispongan del correo institucional. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que para poder ingresar a las aulas virtuales, pues eso hay que tenerlo ya habilitado. Yo entiendo que la universidad a veces tiene unos tiempos y a veces de pronto puede haber demoras en el proceso de contratación. Y cuando ese proceso de contratación no se ha perfeccionado, pues ustedes todavía no cuentan con el correo electrónico, ¿cierto? Entonces podemos tener esta dificultad, pero esa dificultad pues se va a resolver en los próximos días. No sé si ese sea el caso de ustedes. Yo quisiera escucharlos alguno,
si esa es una situación que a lo mejor se esté presentando. O si ya cuentan con correo institucional. Así, sí, señor. En el caso mío está pendiente el correo institucional y bueno, estamos a la expectativa por ahora. Perfecto. Perfecto. Esa puede ser la situación de la mayoría, ¿no? Puede ser la situación de casi todos. A lo mejor algunos ya hayan resuelto su proceso de contratación y pues a lo mejor ya tenga la posibilidad de ingresar. Mientras Estamos tanto, pues vamos... pendientes del correo, profe. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. En mi caso sí tengo correo. Ok, profe Gloria. Ya Sí, tienes sí, el correo. señor. Yo sí Muy tengo bien. correo electrónico. Muy bien, muy bien, bien. Entonces vamos a hacer un acto de fe y vamos a asumir o a asimilar que ya tuviéramos el correo, ¿cierto? Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer, digamos, sobre esa base, ¿no? Como si ya tuviéramos el correo electrónico, entonces la idea es que esté abierto en el momento en que podamos ingresar a nuestras aulas, ¿cierto? Entonces, claro, mira, allí aparece en la parte superior izquierda la dirección que acaba de poner, ¿no? virtual2.umng.edu.co, ¿cierto? Esa es la dirección a la que podríamos ingresar a esta pantalla, digamos, sin ingresar por la página web, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? Que una vez ustedes deseen ingresar a los ambientes virtuales, pues deben tener abierto su correo electrónico, ¿cierto? El correo que da la Universidad Militar. Bueno, aquí el prefijo EST de estudiante no aplicaría para ustedes, simplemente sería nombre.apellido@unimilitar.edu.co, ¿cierto? Entonces, una vez abierto el correo, ustedes oprimen ese botón que aparece allí, es el botón de Google, y ese botón pues los va a llevar inmediatamente a los ambientes virtuales o al ambiente virtual en Moodle. Voy a cerrarle el micrófono de pronto a la profe Gloria, que lo tiene abierto. Listo, ya quedó silenciada. Y bueno, continuamos. Muy bien. Esto es lo primero, digamos, de esta manera vamos a ingresar a nuestras aulas virtuales a través o bien de la página web, como les mostraba, o a través de esa dirección que aparece en la parte superior, ¿cierto? Y se oprime acá el botón de Google, ese botón que aparece allí señalado, y por ahí ingresamos. Muy bien. Una vez ingresamos, pues vamos a ver un aspecto, un ambiente como este, ¿cierto? Entonces, allí, pues vamos a ver que en la parte superior, pues aparecen como tres opciones. Una que se llama área personal, otra mis cursos y otra que se llama capacitaciones. Esos enlaces en las diferentes versiones de Moodle han venido cambiando, digamos como que no siempre han sido lo mismo. Por ejemplo, antes en la sección de área personal teníamos el espacio del perfil, en el que poníamos la foto o en el que poníamos una descripción nuestra como profesores o bien como estudiantes y se hacían, digamos, el ingreso de esta información. Pero en esta ocasión esa área personal va a cambiar o cambió, digamos, en esta versión que tenemos actualmente, ¿cierto? Bueno, ya ahorita hacemos una pequeña descripción de cada uno de esos elementos. Vemos que en la parte inferior pues aparecen 4 como enlaces, ¿cierto? Entonces, el primero de ellos nos lleva como a las aulas de apoyo a la presencialidad. El segundo nos lleva directamente a la biblioteca. El, el tercero a unas aulas de presentación de la Facultad de Estudios a Distancia. Y en el cuarto, una serie de cursos que están pensados para los egresados, para la gente que ya, digamos, está fuera de la universidad y son egresados, ¿cierto? Eso es lo que vamos a encontrar en nuestra página principal. Bueno, yo creo que vamos a empezar a describir ahí algunos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos al área personal, que es el primero de los elementos que veíamos allí, pues vemos que ya no aparece el perfil, o sea, ya no vamos a poder ingresar la información de fotos o de elementos de este estilo. Lo que vamos a encontrar allí es, primero, una línea de tiempo. Yo todavía no sé qué aspecto va a tener, pero yo presumo que es una línea de tiempo con las actividades que van a ir apareciendo, que ustedes tengan, digamos, previstas en sus cursos. Como profesores, seguramente ustedes han diseñado actividades o van a diseñar actividades, van a diseñar cuestionarios, van a diseñar foros. Entonces, en ese orden de ideas, allí seguramente van a aparecer las actividades cuyos tiempos, digamos, se vuelven críticos o empiezan a tener algún tiempo de vencimiento o de cumplimiento.
Pues yo presumo que es lo que va a acontecer. Si se dan cuenta, en la parte superior dice próximos 7 días. Entonces va a aparecer el cúmulo o el conjunto de actividades de los 7 días siguientes. En la parte de abajo, bueno, eso es en la parte de arriba, ¿sí? La línea de tiempo. En la parte de abajo vamos a tener un calendario, ¿cierto? Ese calendario, pues siempre ha estado en Moodle y también, digamos, de alguna manera nos resalta en cada cajoncito de las fechas, pues, digamos, también el cumplimiento o el vencimiento de ciertas actividades que han sido planeadas previamente. ¿Ah? Muy bien. Eso es lo que tenemos nosotros en área personal, ¿sí? De pronto en este momento no dice mucho, pero ahí paulatinamente para irnos familiarizando, pues vamos a ver qué encontramos. En el área de mis cursos o en la opción de mis cursos allá arriba, en ese menú de arriba, ¿cierto? Cuando estamos ahí ubicados, pues nos vamos a encontrar que en la parte de abajo vamos a tener pues todos los cursos en los que estamos matriculados, básicamente. Y vamos a poderlos organizar. Digamos, allí vamos a poderlos organizar o bien por nombre o bien por último curso abierto. También se pueden organizar de esa manera, ¿cierto? Allí en este ejemplo está creo que abierto por nombre, ¿sí? Está escogida la opción de nombre. Entonces, efectivamente lo que vemos allí son los cursos, todos esos cursos en los que estamos matriculados, ¿cierto? Bien como estudiantes o bien con rol de profesor. Igual son los que vamos a ver allí en esta sección. Esta también la tienen los estudiantes. Muy bien. Esto es en mis cursos. Esencialmente esta es la vista que vamos a tener, ¿cierto? Vamos a mirar que hay en capacitaciones, ¿cierto? Y cuando ingresamos a capacitaciones, pues lo que se va es a desplegar un menú en el que vamos a poder acceder a unos cursos que ofrece la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Entonces, un curso de uso y apropiación de las TIC para docentes o un curso de uso y apropiación de las TIC para estudiantes. También unos cursos sobre Turnitin, sobre derechos de autor, sobre normas APA. Podrán ustedes, digamos que acceder allí a través de ese menú, el menú de capacitaciones. ¿Sí? Entonces estamos, digamos, haciendo la descripción de esos elementos, de los 3 elementos que hay en la parte de arriba. Área personal, mis cursos y capacitaciones. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver allí en capacitaciones. Se va a desplegar ese menú que nos va a, digamos, permitir direccionarnos a alguna de esas capacitaciones. Muy bien. Y ya hay digamos, un aspecto que es importante, que es el de la fotico, de la foto, y yo creo que esto es una de las primeras cosas que deben hacer ustedes como tutores. Ustedes deben hacerlo, pero también solicitarlo a sus estudiantes, porque en la modalidad virtual es importantísimo saber con quiénes estamos. O sea, digamos, cuando ingresamos y vemos allá una silueta o vemos apenas un avatar genérico y no podemos identificar al estudiante, pues no es tan pertinente. Entonces, digamos que una de las primeras cosas que hay que hacer es pensar en un archivo de fotografía, no la fotografía playera o piscinera o con gafas oscuras, sino una fotografía de frente donde podamos, digamos que, identificarnos, que esté nuestro rostro claramente, digamos, definido y podamos, digamos, poner como elemento identificador dentro de nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, la recomendación es que se ponga una foto reciente, ¿sí? No la foto de por allá de hace 20, 30 años, sino una foto real de hace pocos días o pocas semanas que podamos ubicar y que nos sirva para que nos identifiquen. ¿Dónde vamos a poder editar esa foto? Allá arriba, y yo por ahora le voy a dar el nombre de menú de fotografía. Si ustedes notan, al pie de donde aparece la fotografía hay como una pestañita, ¿sí? Entonces, al lado de esa pestañita es posible hacer clic o cliquear, ¿cierto? En esa pestaña, y cuando cliqueamos lo que va a suceder es que se nos va a desplegar este menú, ¿cierto? Que tiene varias opciones. Fíjense que, por ejemplo, una de las opciones más usadas es esa, la de perfil, y otra que hay en la parte inferior, que es la de cambiar rol a, ¿sí? Yo puedo cambiar a rol de estudiante, entonces yo podría visualizar cómo vería el estudiante los cursos que yo estoy diseñando, ¿sí? No sé si la ven aquí en la parte de abajo, cambiar rol, ¿sí? Yo puedo cambiar a rol de estudiante para ver cómo ven los estudiantes lo que yo estoy diseñando. Y si ya vi y quiero volver a ser profesor, entonces le puedo decir aquí, volver a mi rol, ¿sí? Aquí mismo voy a tener la opción de volver a mi rol actual o mi rol normal.
Ahora bien, si estamos hablando de la fotografía, allí cuando oprimimos perfil, ¿cierto? Ese que está ahí resaltado en rojo, cuando oprimimos perfil, pues nos lleva a una pantalla o una página como la que estamos viendo, ¿sí? Y si se dan cuenta, en la mitad de esa pantalla hay un enlace que es editar perfil. Cuando ustedes oprimen ahí en editar perfil, entonces, pues nos va a llevar a otra sección, ¿cierto? Como esta, muy similar a esta que estamos viendo, donde vamos a poder ingresar, bueno, concretamente es en la sección general, ¿cierto? Y vamos a poder ingresar el nombre, apellido, creo que la dirección de correo sí viene por defecto, ¿cierto? Y si se dan cuenta, en la parte de abajo hay algo que dice descripción, y ahí en descripción podemos entonces escribir, digamos, hacer una presentación breve de lo que somos, de nuestra experiencia, del tipo de materias que hemos dictado, bueno, de todas las cosas que ustedes quieren escribir, sus gustos personales, particulares, sus hobbies, si quieren, los pueden compartir allí, ¿cierto? Esto es en la sección general, ¿cierto? En la sección general. Ahora bien, hay otra sección que está más abajo, que es la de imagen del usuario. Y allí, en esta sección de imagen del usuario, pues hay un espacio, en una sección pequeñita que se llama imagen nueva, y allí, en esa sección de imagen nueva, hay un iconito de un archivo, de una hoja, que nos va a permitir añadir un archivo de imagen ahí. O sea, lo vamos a poder incorporar. Allí se nos va a abrir, digamos, un cuadro de diálogo, que es conocido, el cuadro de diálogo de Windows, que nos va a permitir buscar en nuestro repositorio el archivo de imagen. También lo podemos hacer arrastrando. Si notan ahí, se puede arrastrar. Es posible arrastrar. Muy bien, entonces de esta manera, pues podemos cambiar o incluir nuestra foto de perfil. Esa es una de las cosas primeras que hay que hacer, ¿cierto? Hay que asegurar que nuestro perfil en Moodle tenga su imagen y que nos puedan, digamos, reconocer. Eso es lo primero que hay que hacer. Ya cuando ingresamos a alguno de los cursos, ¿cierto? Pues vamos a identificar algunos elementos, ¿cierto? Algunos elementos que son ya pues bastante reconocibles. Hay algunos nuevos en esta versión, ¿sí? Esto ha venido cambiando relativamente rápido, o sea, o han venido cambiando, se han venido incorporando algunos elementos que antes no existían. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un aula que es el Aula Inducción Docentes 2025-1. Esa aula, ¿cierto? Esa aula, pues nos presenta varios elementos. El primero de ellos, este que aparece allí, es algo que se llama índice del curso. Eso antes no existía, viene en las últimas versiones de Moodle, ¿cierto? El índice del curso que se puede, digamos, habilitar allá en esa esquina con ese icono que estamos mostrando. O también viene este otro elemento que es el cajón de bloques. El cajón de bloques. Estos son, digamos, dos elementos, digamos, que antes no existían, que son, digamos, novedosos en la nueva versión de Moodle. Arriba, en la parte superior, está el modo de edición. Cada vez que usted, por ejemplo, quiera agregar una tarea o agregar un foro o agregar cualquier actividad o recurso, pues lo que va a hacer es activar ese modo de edición. Porque una vez se activa ese modo de edición, pues primero los elementos del aula se van a, digamos, a estar en disposición de editarse o de moverse. Y adicionalmente va a aparecer un enlace que dice añadir una actividad o recurso. Entonces, por allí es por donde vamos a poder, por ejemplo, crear una nueva actividad si no está en el aula, ¿cierto? Entonces podemos agregar una tarea o un cuestionario o un foro. Lo vamos a hacer a través de ese modo de edición. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa vemos allí? Pues una serie de elementos en un menú en la parte superior, una barra de menú. Ven una opción que es curso. Ese elemento que aparece ahí como curso, pues realmente hace las veces de lo que sería un home o una opción de inicio, o sea, de volver a nuestra página inicial del curso. Por ahí volveríamos, ¿cierto? Una segunda opción, que es el de información, pues nos va a mostrar información sucinta del curso. ¿Sí? De pronto nos va a mostrar elementos clave del curso de los que vamos a hablar en un rato. ¿Sí? Van a aparecer ahí en esa sección. De pronto va a aparecer el nombre del tutor, va a aparecer ahí en información. Y la tercera opción, configuración, que aparece allí, nos va a permitir, en este caso, hacer la edición del curso. Pero si yo estoy dentro de una actividad, bien sea una tarea, un cuestionario, un foro,
y aparece esa opción de configuración, por allí también voy a poder parametrizar mi actividad. Voy a poder establecer, digamos, una serie de parámetros o de configuraciones para mi tarea, ¿cierto? Entonces, siempre que yo quiera editar mi tarea, que quiera, digamos, acomodar fechas, etcétera, lo voy a hacer a través de la opción de configuración. En este caso, como estamos en el aula, lo que yo voy a configurar, pues en general va a ser el aula, mi curso, ¿cierto? Entonces, por allí es por donde voy a poder hacer la edición del curso. También voy a encontrar los participantes, que no son más que las personas que están matriculadas con sus diferentes roles, es decir, el profesor y los estudiantes, ¿cierto? Y algo que, pues obviamente es muy importante en el entorno educativo, pues son las calificaciones o el bloque de calificaciones, donde yo voy a poder, por ejemplo, configurar mi calificador, ¿cierto? El calificador es, digamos, algo muy clave. Yo creo que mañana en la capacitación que vamos a tener en horas de la tarde, a la misma hora, a las 2 de la tarde, pues seguramente que vamos a hablar un poquito más. De pronto el ingeniero Jorge, que va a estar a cargo de esa capacitación, pues nos va a hablar un poco más de la configuración de las calificaciones. Yo por ahora me voy a ir adelantando y les voy mostrando cosas que son importantes para ustedes. Muy bien, ahí están pues todos esos elementos de mi aula, digamos, desde el punto de vista general. ¿Sí? Muy bien, vamos a mirar algunos elementos. El índice del curso, esto es lo que nos muestra. Entonces es como una manera alterna de navegar. Yo ahorita les voy a mostrar cómo está distribuida nuestra aula, nuestro ambiente virtual. Pero en general, lo que vamos a poder hacer a través de ese índice del curso es hacer una navegación. Podemos ir a los diferentes elementos, a los medios de comunicación, o vamos a ir a los elementos del primer corte, por ejemplo, o del segundo o del tercer corte. Entonces podemos hacerlo a través de esa barra lateral izquierda, que es el índice del curso. Por allí podríamos ir y hacer ese proceso de navegación. ¿Mm? A la derecha, entonces tenemos el cajón de bloques, ¿sí? Cuando oprimimos allá el iconito del cajón de bloques, pues vamos a ver varias cosas. Primero, información de los participantes. Entonces aparece información del nombre del profesor, o si también lo quisiera, podría, digamos, ir y acceder allí donde aparece el listado de los participantes, o sea, de los estudiantes. Esto es clave, esto que voy a mencionar, es el resumen del curso, ¿cierto? El resumen del curso incluye dos elementos que ustedes deben asegurar en sus aulas. Uno es el contenido programático, que es como el microcurrículo de la asignatura, el que debería estar enlazado a esa zona o a esa área del curso. O sea, el estudiante debe tener acceso al contenido programático. Lo mismo debe tener acceso a algo que se llama la guía didáctica o guía de aprendizaje. Sobre esta vamos a ampliar más y vamos a conversar seguramente el día lunes, ¿sí? El día lunes vamos a hablar, o seguramente vamos a tener más información o vamos a ampliar más sobre la guía de aprendizaje, ¿cierto? Pero es importante que esos dos elementos estén ahí. O sea, hay que asegurar que estén. Y es muy importante porque eso, digamos, de alguna manera brinda información a pares que vienen a hacernos visitas por temas o bien de calidad o bien de temas de aseguramiento de educación, de calidad en educación superior, es decir, registros calificados o acreditación de alta calidad. Cuando vienen a mirar nuestras aulas, pues esta sección de contenido programático y guía didáctica de alguna manera muestran algún grado de consistencia con toda la información que hay dentro del aula, entre otras porque muestra, digamos, cómo están planeadas las actividades. Esa guía didáctica es precisamente para eso, para, digamos, como dejar evidencia o dar cuenta de las actividades que se van a llevar a cabo o que se están llevando a cabo en el curso, ¿cierto? Muy bien, ¿qué otra cosa encontramos? No lo vemos acá en esta ayuda, pero más abajo del resumen del curso también va a aparecer el calendario. El calendario va a estar ahí expuesto. Ya habíamos dicho que es un cajoncito o un panel en el que vamos a ver resaltadas las actividades próximas o bien a vencer o bien a desarrollarse. ¿Cierto? Muy bien, eso es lo que vamos a encontrar, digamos, como en esa zona del cajón de bloques. ¿Qué más? Bueno, en información vamos a ver algo como lo que estamos viendo ahí. Vuelve a aparecer, digamos, como información enlazada del contenido programático y la guía didáctica, o guía de aprendizaje, también se le llama, guía didáctica o guía de aprendizaje. Van a aparecer las fechas, sobre todo la fecha de inicio, y el nombre del formador.
¿sí? Digamos que eso es lo que aparece ahí en información. Contenido programático, guía didáctica y las fechas, más el nombre del formador. Si nos vamos a la siguiente, ¿cierto? A la siguiente, que es la de configuración, ¿cierto? Del aula, en este caso estamos hablando de configuración del aula, entonces se darán cuenta que ahí aparece un nombre que es posible editarlo, ¿cierto? Ese nombre se puede cambiar. Aparece, por ejemplo, la fecha de inicio del curso y aparece también, hay una opción de visibilidad del curso. Entonces, en este caso está por defecto mostrar. ¿Sí? Mostrar, o sea que se está mostrando, es visible el curso, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en configuración. Pero ¿qué más vamos a ver? Más abajo, bueno, esta es la sección general, ¿sí? Esto que acabamos de mirar es la sección general. Más abajo, ¿qué podríamos encontrar? Hay una sección que se llama descripción, ¿sí? Y acá, en esa sección de descripción, deberían aparecerles a ustedes estos dos elementos, ¿sí? Estos dos elementos, contenido programático y guía didáctica. ¿Cómo se pueden cargar o cómo se pueden enlazar esos dos elementos? No sé si lo alcanzan a ver, aquí hay un botoncito, un botón que tiene forma como de cadena y otro que es, digamos, un eslabón roto. El primero es enlazar y el segundo es desenlazar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es seleccionar tanto el icono como el texto, los sombreo, ¿sí? Como lo haríamos, por ejemplo, seleccionando texto en Word, en el editor de texto Word. Selecciono acá, ¿sí? Digamos, sombreo el texto y me vengo aquí al icono del eslabón, de la cadena, y le digo enlazar. Cuando yo le digo enlazar, pues me aparece el cuadro de diálogo abrir en mi repositorio de Windows y me va a permitir buscar el contenido programático. Y de esa manera lo voy a enlazar. Lo mismo va a pasar para la guía didáctica. Yo la voy a enlazar, la voy a sombrear y aquí con el botoncito este del eslabón lo voy a agregar. Sí, es lo que va a ocurrir. Principalmente, de esa manera voy a agregar el contenido programático y la guía didáctica. Si yo quiero, por ejemplo, agregarle una imagen con la que yo pueda relacionar el curso, por decir algo, si yo estoy dando un curso de finanzas, pues a mí me parecería importante de pronto incluir como una imagen de una calculadora o como de un diagrama de barras, ¿cierto? O como de unos balances generales, de pronto una fotografía de un balance general. Entonces, yo vengo aquí a esta otra zona, que es la zona de agregar archivos. Si ustedes se dan cuenta, solamente se permite agregar archivos de imagen. Un archivo GIF, un JPG o un PNG, y yo podré entonces asociarle a mi curso una imagen que sea representativa, si quiero hacerlo. ¿Sí? Sería ideal poder hacerlo. Entonces, eso digamos que son elementos iniciales que habría que entrar a considerar. Ya sabemos que si no utilizamos el icono de agregar archivos, pues podemos utilizar esa zona, arrastramos el archivo y lo llevamos hasta ahí. Eso es lo que encontramos principalmente en la sección de configuración o que digamos tenga algún tipo de relevancia para ustedes. Dentro de configuración ustedes pueden entonces agregar el contenido programático y la guía didáctica o guía de aprendizaje. Si nos vamos a participantes, entonces vamos a encontrar un listado, ¿cierto? Un listado. Si se dan cuenta aquí en la parte superior, en esta pestaña de la parte superior izquierda, está por defecto usuarios matriculados, ¿cierto? Entonces en usuarios matriculados veo que está el nombre de un profesor y está el nombre de dos estudiantes, ¿sí? Que se puede ver, digamos, aquí, se pueden ver esos nombres, pero adicionalmente puedo distinguir o identificar los roles que tienen. Bueno, también tienen información de pronto del número de cédula, del correo electrónico, ¿cierto? Y el rol, ¿no? Son importantes. Si notan a la derecha, aparecen también los grupos a los cuales pertenecen. Si yo, por ejemplo, he creado grupos, que eso es un tema un poquito más avanzado y que seguramente vamos a tocar, si toco, por ejemplo, creo grupos, pues también me está mostrando cada estudiante en qué grupo está creado, en qué grupo está matriculado. Muy bien, eso es lo que vemos en participantes. Y luego en calificaciones, entonces en calificaciones, allá en la parte superior izquierda, por defecto está una opción que se llama informe del calificador. Y en el informe del calificador, pues yo lo que voy a ver es pues, en un listado de los estudiantes y cada una de las actividades de aprendizaje y evaluación que fueron definidas para cada uno de los cortes. Si se dan cuenta, ya aparece el primer corte, dice primer parcial,
primera actividad disponible, hasta una participación, creo que estaba definida, y dice total primer corte. Luego está el segundo corte y dice actividad, el segundo nombre de la actividad, segundo parcial, y dice total del segundo corte. ¿Sí? Entonces, este es el informe del calificador. Se supone que allí es donde van apareciendo las valoraciones o las calificaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el nombre de los estudiantes y aparecen también las actividades allí como encabezados de esa tabla. Si yo, por ejemplo, me fuera a la pestaña, allá donde aparece informe del calificador, y hago clic allí y esta vez selecciono otra opción, selecciono la opción de configuración de calificaciones, pues voy a ver un cuadro muy parecido a este que están viendo ustedes acá. Este cuadro de configuración de calificaciones es de una suma importancia y es una cosa que ustedes deben tener muy bien configurada antes de iniciar el curso, para evitar, digamos, inconvenientes o dolores de cabeza. Sucede que cuando ustedes crean las actividades en cada uno de los cortes, hay un elemento de configuración, eso lo vamos a ver mañana, hay un elemento de configuración que es la categoría o la categorización. Entonces, cuando ustedes oprimen allí, en el momento en que se está configurando la actividad y se oprime la categoría, pues ustedes lo que tienen es que seleccionar a qué categoría va a pertenecer esa actividad que ustedes están creando. ¿Y cuáles son las tres categorías que existen? Pues primer corte, segundo y tercer corte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, allí en esta hoja de configuración de calificaciones, eso es lo que podemos ver. Dice primer corte, segundo corte y tercer corte. En cada uno de los cortes, pues se ven ahí las actividades. Está el primer parcial, está la primera actividad disponible y una participación que en este caso como ejemplo se definió. En el segundo corte solamente hay de pronto una tarea y un parcial y en el tercero una tarea y otro parcial, que puede llamarse examen final. Aquí en la universidad, o por lo menos aquí en la facultad, en el primer corte, tenemos un 30%, ese es el peso porcentual de nuestro primer corte. El segundo es de 30 también, 30%, y el tercero es de 40%. Cada una de las actividades por cada uno de los cortes debe sumar el 30. Por ejemplo, acá en el primer corte vemos que si vale 30%, pues cada una de las actividades debería tener un peso cuya suma el 30%. Entonces, tengo 10, 10 y 10 que me suman el 30%. En el caso del segundo corte tengo un 30%, entonces tengo dos actividades de 15 y 15 que me suman el 30%. Y en el tercer corte, que tengo una actividad de 40%, pues tengo dos actividades, cada una me suma el 20%. Entonces, primero que todo, o sea, repito o insisto, lo primero que hay que hacer cuando ustedes creen sus actividades, cuando ustedes las actualicen y las quieran configurar, es asegurar que tengan una categoría. Es decir, que pertenezcan a alguno de los cortes. Porque si no, no se van a ver reflejadas en esta página de configuración de calificaciones. Cada actividad que ustedes diseñen debe tener una categoría. Y esa categoría pues se va a ver reflejada acá. Cuando ustedes seleccionan allá en el diseño de la actividad la categoría, van a decir primero, segundo, tercer corte y entonces va a verse reflejado acá en esta página. Lo siguiente es que la suma de las actividades pues sea consistente con el peso porcentual o el peso ponderado de ese corte. ¿Sí? Si aquí estamos hablando del 30, entonces las actividades deben sumar el 30%. ¿Sí? 10, 10 y 10, para este ejemplo. Muy bien. Este, por ejemplo, es el primer corte. Yo sé que está muy pequeñito, de pronto no se alcanza a ver bien. Ahorita de pronto lo vemos en un ejemplo y vamos avanzando. En términos generales, pues nuestro ambiente de Moodle consta de esos tres elementos. Un bloque de comunicaciones, un bloque de recursos educativos y un bloque de actividades. Esos son los tres elementos que tenemos nosotros en nuestros ambientes virtuales. Si quisiéramos pensar en un esquema, entonces este sería más o menos el esquema de nuestro ambiente virtual. Tenemos un bloque de medios de comunicación, un bloque de recursos educativos y un bloque de actividades de aprendizaje y evaluación. En algunos casos, ¿sí? En algunos casos, pues digamos que por aparte, en cada corte se hace o se diseña una zona de encuentros sincrónicos, ¿sí? Entonces, los encuentros sincrónicos podrían ir aparte, pero si no, pues yo podría, por ejemplo, generar el enlace a las videoconferencias aquí en la sección de medios de comunicación. Yo esta presentación se las voy a compartir, ¿sí? Esta presentación se las voy a compartir, entonces yo algunos elementos los voy a omitir, pero por ejemplo, si yo oprimo aquí sobre ABA, me va a aparecer qué es eso de ABA, ¿no?
el ambiente virtual de aprendizaje o ese espacio de convergencia de profesores, estudiantes y actividades de aprendizaje y evaluación y de recursos educativos. Eso es nuestro ABA, o sea, este esquema que estamos viendo, eso es un ABA. Pero si me preguntan por red, es todo elemento digital que tiene una vocación instruccional. Entonces, una foto, una infografía, un video que explican algo, se constituye en un recurso educativo digital. ¿Y qué es un OVA? Bueno, un OVA es una colección de recursos educativos, ¿sí? O sea, cuando tengo varios recursos educativos, pero adicionalmente tengo contenidos, tengo actividades de aprendizaje y tengo actividades de evaluación, pues allí lo que tengo es un objeto virtual de aprendizaje o un OVA. Este se los dejo ahí para que lo revisen. Por ejemplo, aquí en medios de comunicación, esto es lo que aparecería o lo que tendríamos a la mano. En recursos educativos los que tenemos, en actividades estos podrían ser ejemplos y los encuentros sincrónicos, ¿sí? Esta presentación se las voy a compartir y se la van a tener a la mano. Este es nuestro ambiente virtual, pero antes de entrar quisiera saber si hay alguna pregunta o si hasta aquí más o menos todo claro. Todo claro, profe. Bien, sí, señor. Pues, Muy bien. Si algo está, digamos, no está claro, pues trataremos de resolverlo y seguramente que si yo no lo puedo resolver, pues en esta semana que se nos viene, la sesión de mañana, más las actividades que vamos a hacer la otra semana, pues también van a hacer espacio para ese particular, para ese propósito. Entonces, esto que tenemos acá es más o menos el aspecto que tiene nuestro ambiente virtual de aprendizaje. No sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, está el bloque de comunicaciones. Si ven que hay como dos foros, el foro de avisos y el foro de inquietudes. Está el chat académico, están cronogramas de acompañamiento y una información sobre evaluaciones y actividades, que en algunos casos se llama cómo será evaluado, ¿sí? A veces cambia el nombre y puede aparecer como cómo será evaluado. Esos elementos están allí para, digamos, usarse y para, digamos, ajustarse a cada asignatura. No para ser borrados, porque es que nos suele pasar que a veces los profesores llegan y empiezan a borrar. Entonces, la idea es que este esquema que yo les estoy mostrando, pues sea un esquema que se conserve y se respete. Yo les voy a dar ahorita unas pautas sobre qué esperamos nosotros de nuestros ambientes virtuales para que, digamos, eso se conserve y no empiece a suceder que cada aula entonces empieza a tener una característica diferente. Esta semana llevamos 3 días haciendo la inducción con estudiantes y acaba de iniciar también algo que se llama el módulo introductorio a los estudiantes. Y a ellos, digamos que les hacemos una propuesta de valor. Les hablamos de escenarios constructivistas, escenarios colaborativos y escenarios de aprendizaje significativo. Y pues nosotros queremos que en la práctica esa propuesta de valor que se hace en la inducción, digamos, efectivamente se pueda llevar a cabo, se materialice en el desarrollo de los diferentes semestres. ¿Y eso cómo se hace? Pues con el concurso de nuestros profesores. En la medida en que nuestros profes, digamos, se apropien un poco, se empoderen un poco, primero de este protocolo de aula que yo les estoy mostrando y de ciertas características o de ciertos aspectos que son inherentes a la educación virtual, pues eso nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? La idea es que seamos consistentes entre lo que ofrecemos y entre lo que hacemos. Entonces, por eso nos tomamos el tiempo para hacer estas capacitaciones y para, digamos, como apropiarnos de la información. Entonces, decimos que tenemos ese bloque de comunicaciones, pero adicionalmente tenemos una pestaña por cada corte. Y entonces, en cada corte, ¿qué vamos a encontrar? ¿Sí? En cada corte, por ejemplo, en el segundo, que vale el 30%, vamos a encontrar unos elementos que se llaman recursos educativos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos recursos educativos, pues por lo general, el material de estudio está en un libro. El material de apoyo es una carpeta y los enlaces de interés van en una página. Y la idea es que esa información vaya adentro de esos elementos. Me explico. Si, por ejemplo, usted tiene que aportarle a sus estudiantes la presentación o una hoja de cálculo o un PDF, es decir, archivos sueltos, lo importante es que estén almacenados o guardados en la carpeta de material de apoyo y no esparcidos por ahí a lo largo del aula.
a veces los profes nos suelen decir que es que los estudiantes no leen y entonces que el contenido programático mejor se lo pone ahí en la primera página para que él lo pueda ver. O que la hoja de vida del profesor la quiere tener ahí adelante en la primera página, entonces la ponen ahí y se la cuelgan. Pero entonces empezamos a tener ruido, desorden y caos en nuestro ambiente virtual. Entonces la idea es que estos elementos que se han prediseñado pues no se usan y entonces como que pierden un poco el sentido. Entonces la invitación es a que, por ejemplo, esos archivos, en vez de estar sueltos, los ubiquemos en la carpeta de material de apoyo, ¿sí? Ahora, que si usted quiere recomendar unos videos y quiere recomendar unas lecturas de una página web, que hay de pronto una cartilla por allá en internet que es sumamente útil y que no tiene conflicto de derechos de autor, entonces usted la pone en la página de enlaces de interés. Nosotros recomendamos que se haga en la página de enlaces de interés, no en URLs aparte, porque es que sucede que el recurso URL de Moodle nos genera únicamente un enlace, un único enlace por cada, digamos, recurso que quiera compartir el profesor. Entonces, si va a compartir 20 recursos, pues va a tener 20 URLs en la primera página y lo que va a hacer es generar lo mismo, todo ese ruido y ese caos y ese desorden que no queremos. Entonces, todo eso se puede hacer en una sola página, en un solo elemento, en la página de enlaces de interés. ¿Sí? En el primer elemento está el material de apoyo, que es el OVA, ¿sí? Que es un material que previamente se ha diseñado desde acá, desde la dirección de multimedia, que ahora nos llamamos Centro de Innovación y Transformación Educativa Digital. Entonces, nosotros estamos encargados de, digamos, construir estos materiales de estudio y ponerlos acá, en este primer elemento, en material de estudio. Entonces, esos son los recursos educativos. La segunda sección dentro de nuestro corte son las actividades de aprendizaje y evaluación. Entonces, como ejemplo, entonces, por lo general siempre vamos a tener un foro, o una tarea, o un cuestionario, o dos de estos elementos, ¿sí? Un foro o una tarea y un cuestionario, o un foro y un cuestionario. Al respecto, ¿qué recomendamos o qué estamos recomendando nosotros? Pues los cuestionarios, es decir, los parciales, pues en términos generales nos permiten, digamos, desarrollar únicamente la competencia de la memoria, ¿sí? La competencia cognitiva, pero de pronto otro tipo de habilidades no las desarrolla el cuestionario. Entonces la recomendación que estamos haciendo es darle un peso porcentual más bajito al cuestionario, para que de pronto en la tarea se haga, digamos, una propuesta de actividad que sea una didáctica activa, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyecto, un aprendizaje basado en retos, un estudio de caso, ¿cierto? Un aprendizaje basado en investigación, muchísimas opciones, ¿sí? En cambio, el cuestionario, pues, nos está evaluando únicamente la memoria. No estamos diciéndoles que está prohibido el cuestionario, no, ni más faltaba. De hecho, yo me atrevo a decir que en la mayoría de instituciones de educación virtual y a distancia, el cuestionario está disponible, ¿sí? El cuestionario está ahí a la orden del día y el cuestionario siempre va a ser un elemento para evaluación. Lo que de pronto recomendamos es que ese cuestionario tenga un peso porcentual más pequeño que el que podrían tener, por ejemplo, la tarea y el foro, donde se pueden, digamos, promover otro tipo de aprendizajes. Recordemos, aprendizajes colaborativos, ¿sí? En la vida profesional, en la vida real, el trabajo se hace de manera colaborativa y hay que promover ese tipo de escenarios. Lo mismo escenarios de, digamos, de juicio crítico, escenarios de comunicación. Entonces podemos, por ejemplo, proponerle como actividad a un estudiante la realización de un video, de una infografía, etcétera, donde se den cuenta de sus procesos de aprendizaje. Y si se dan cuenta, pues tenemos una sección que es la de encuentros virtuales. Fíjense que ahí está el enlace a la videoconferencia de Teams, ¿sí? Ahí está. Pero ese enlace también podría ir, o sea, como se muestra en este cuadro, en la sección de medios de comunicación. Si usted va a utilizar el mismo enlace para todo el corte, o sea, para todo el corte no, sino para todo el bloque, pues entonces lo puede hacer acá, ¿sí? Lo puede hacer, su enlace a videoconferencia lo puede dejar ahí. Ahora, si usted prefiere dejar un enlace por cada corte, pues genera un enlace aquí en la sección de encuentros virtuales en cada corte.
Lo que sí es claro es que hay una página disponible, ¿sí? Un recurso página, donde usted va a poner los enlaces a las grabaciones. Es importantísimo en educación a distancia asegurar que sus encuentros sincrónicos, los encuentros que usted tenga con sus estudiantes, puedan ser grabados para que el estudiante de manera asincrónica pueda, digamos, ver o repetir. Si fue a la sesión, pues repetirla. Pero si no tuvo la oportunidad, porque esta es una modalidad con un grado de flexibilidad, pues si no pudo asistir al encuentro sincrónico, pues lo pueda ver de manera asincrónica y pueda, digamos, ver la información que se presentó en ese encuentro sincrónico. Entonces, para eso está pensado esa página, una página donde están las grabaciones de cada corte. Entonces, hay que asegurar que dentro de esa página queden las grabaciones. Repetimos, en un recurso página, no con el recurso URL, porque es que ese sí nos va a hacer individualmente los enlaces a las grabaciones y esto se nos va a generar, nos va a dispersar información y nos va a hacer ruido. Muy bien, entonces eso es lo que va a suceder, ¿sí? En cada corte vamos a tener unos recursos educativos, que va a estar el material de estudio en un libro, el material de apoyo que usted va a organizar en una carpeta y los enlaces de interés que usted le va a recomendar a su estudiante, pero en ese recurso de página que aparece ahí. Mínimo, de pronto, 2 actividades en cada corte y, por supuesto, si está de acuerdo, el enlace a la videoconferencia y una página para las grabaciones. Muy bien. Eso es como nuestro protocolo de aula. Entonces, aquí es donde viene como el ejemplo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece material de estudio, material de apoyo, enlaces de interés, pero en este caso el profesor decidió que iba a colgar ahí como una hoja de Excel con un análisis de datos, una presentación que dice ayudas de la sesión sincrónica y una lectura recomendada. Entonces, el profesor, con la mejor intención, dijo, no, vamos a ponérselo ahí por fuera en la sección de recursos educativos, pero entonces esto es lo que nosotros no recomendamos, ¿sí? Entonces, ¿qué sí recomendamos? O sea, ¿qué es lo que le sugerimos al profesor que haga? Que esos archivos vayan en la carpeta de material de apoyo. Entonces, esos archivos en la carpeta de material de apoyo se pueden crear en subcarpetas. Aquí como ejemplo, por ejemplo, se puede crear una carpeta que se llame documentos PDF, otra que se llame hojas de cálculo, otra que se llame presentaciones, ¿cierto? Y en cada una de esas se pueden ir almacenando esos archivos para evitar, digamos, tener ese desorden en la página inicial. La idea es que eso esté guardadito ahí en cada uno de esos elementos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, con los encuentros virtuales. Entonces, fíjese que está el enlace a la videoconferencia, pero adicionalmente tenemos ahí las grabaciones. Si usted se da cuenta, el profesor que hizo empezó a generar un recurso URL por cada grabación, ¿sí? Y digamos que en sí no es que esté mal, ¿sí? Pero entonces nos está generando un poquito de desorden porque las grabaciones están quedando por fuera. ¿Cuál es el recurso adecuado para las grabaciones? Pues la página. La página que dice aquí, consulte las grabaciones del primer corte. Entonces, ¿qué le decimos al profe? Profe, no ponga esos recursos sueltos, ¿cierto? Más bien, guárdelos ¿dónde? En la página y usted entonces lo que va es a generar, ¿no? Grabación del encuentro sincrónico del jueves 28, grabación del encuentro sincrónico del miércoles 10 de abril y así sucesivamente, ¿cierto? Puede por ejemplo, generar aquí un enlace como este o enlazar toda la frase, como usted prefiera. En este caso, el enlace únicamente corresponde a esta expresión, clic aquí. Entonces, el estudiante hace clic aquí y ahí va a poder, digamos, que ver la grabación. Entonces, la idea es que esa información de esos enlaces, de esas grabaciones, queden consolidadas en el recurso página. En ese recurso página y no queden, digamos, individualmente sueltas. ¿Qué otra cosa recomendamos nosotros? Cuando ustedes están configurando actividades, como por ejemplo la tarea, el cuestionario o el foro, hay una sección que es la sección general, ¿sí? Y en la sección general hay algo que se llama descripción, ¿sí? Que normalmente es donde se escribe el proceso metodológico y el propósito y pues todas las actividades que debe hacer el estudiante en una tarea. Debajo de esa sección de descripción hay una casilla, es la casilla muestra la descripción en la página del curso. En general, nosotros ¿qué recomendamos? No activarla, o sea, no activar esa casilla de verificación.
Muchos profes la activan porque dicen, es que es para que el estudiante vea el proceso metodológico, ¿sí? Pero el estudiante puede ver esa información cuando él hace clic dentro de la tarea. Cuando él ingresa a la tarea, pues él va a ver la información. ¿Qué es lo que hace esta casilla activada? Pues nos va a presentar esa información allá en la primera página, en la primera pantalla del curso, y va a pasar lo mismo que con los archivos sueltos o con las grabaciones sueltas, pues se va a extender hacia abajo la navegación por parte del estudiante. Entonces, esto lo que lo va a hacer es generar ruido, nos va a generar de pronto un poquito de desorden. La idea es no activarla, ¿sí? No activar esa casilla de verificación para no mostrar esa descripción por fuera en la primera página del curso. Si aquí, miren, si ven, aquí está, actividades de aprendizaje, entonces está la tarea, pero adicionalmente está mostrada ahí el propósito, el proceso, todo se va a estar mostrando, entonces, pues no es recomendable. ¿Sí? Se muestra y no, digamos, le resta esa simplicidad que queremos nosotros. Aquí dentro de nuestro modelo pedagógico acudimos a algo que se llama la teoría de Gestalt. Y la teoría de Gestalt es una teoría de unos psicólogos alemanes para quienes la percepción y la manera como se le pone de presente la información al estudiante, pues es determinante en el proceso de formación. Entonces, uno de los principios de esa teoría de Gestalt es el principio de simplicidad. ¿Sí? Entonces, el principio de simplicidad es que pues menos es más. O sea, casi que nosotros esperamos que nuestros ambientes virtuales, al menos en la página inicial, pues sean minimalistas, sean sencillos y no generemos desorden o caos. Entonces, mire, aquí a veces presentamos estas imágenes como para sensibilizar un poco y decir, mire, nuestras aulas a veces se parecen un poco a estas fachadas. Son unas fachadas bonitas, con unos diseños interesantes, pero hay unos elementos que de pronto afectan un poco la estética o afectan un poco la percepción de la información que allí está. Entonces, en la medida en que conservemos nuestras fachadas, es decir, nuestros ambientes virtuales, más organizado posible, pues podemos tener un poco más de eficiencia, podemos ser un poco más óptimos y efectivos con nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, preferimos que los ambientes estén organizados, ¿sí? Que las cosas estén puestas donde tienen que estar y no estén por fuera desordenando o afectando los ambientes virtuales, que a veces se parecen un poco a las fotos que hay en la izquierda, ¿sí? Es como que se ve un poco de ruido, de desorden, de caos, a veces de buena fe por parte de los profesores. Pero la idea es que tratemos de respetar nuestro protocolo de aula, ¿sí? Entonces, en esencia, pues hay un foro de avisos en la parte de medios de comunicación. Ese foro de avisos es un foro de una sola vía, es del profesor hacia los estudiantes. Y ese foro, en general, recomendamos nosotros que en el peor escenario se use una vez a la semana. Digo el peor escenario, porque el mejor es que usted esté todo el tiempo haciéndole seguimiento al progreso y al desarrollo del curso, o esté motivando a los estudiantes con las actividades que se aproximan, o recordando que, por ejemplo, viene un parcial o que viene un cuestionario, ¿cierto? La idea es que ese foro de avisos es un foro de una sola vía, entonces el profesor está todo el tiempo recordando o mencionando o diciendo, miren, este enlace puede activar o puede leer, puede hacer lectura de tal información. Ese foro es fundamental. En el caso de nuestras aulas, tanto el foro de avisos como el foro de inquietudes tienen una suscripción forzosa. Esa suscripción, digamos que obliga a que cada mensaje que se pone allí en estos foros, pues se va a ver reflejado en el correo electrónico. Cada vez que se publique un foro, pues eso va a aparecer allí en el correo electrónico. Entonces, pues, crucial que se haga uso de esta información. No que la borren, porque a veces nos pasa que llegamos a ver las aulas y los profesores borran el foro, lo quitan. Entonces, la idea es que no borren los foros, que los usen porque son medios de comunicación. El otro foro que aparece allí es el foro de inquietudes. Ese es un foro de doble vía. Entonces, aquí sí los estudiantes pueden escribir y pueden generar, digamos, comentarios o discusiones. Cuando digo discusiones es en el mejor sentido. De pronto preguntas, ¿sí? Entonces, si alguien pregunta, otro compañero le puede contestar, pero usted como tutor virtual tiene que estar pendiente de que esa respuesta pues sea coherente o que si le falta alguna información se le pueda complementar. Entonces, usted es, digamos que un elemento o una pieza clave dentro del proceso formativo
como tutor virtual. Entonces, en cierto sentido, las reglas de juego en materia de comunicación las define usted. Las define porque si esas reglas de comunicación no quedan definidas desde el inicio, pues puede, digamos, suceder situaciones de pronto indeseables a lo largo del semestre. La idea es que la comunicación sea clara, que sea diáfana, en general que las reglas de juego para el desarrollo del curso sean lo más óptimas. Me refiero a las entregas o a la manera que va a suceder si el estudiante no entregó en las fechas oportunas, etc. Eso debe estar debidamente claro y debe quedar, digamos, expreso en algún encuentro sincrónico o a través de alguna publicación en el foro de avisos. ¿Sí? De pronto las reglas de juego usted las puede definir en un primer saludo, saluda, y después en un segundo mensaje puede decir, mire, en adelante así es como vamos a funcionar. ¿Qué más hay? Hay un cronograma de acompañamiento del tutor, es decir, en qué fechas y en qué tiempos usted le va a brindar soporte al estudiante. ¿Sí? Y adicionalmente aparece un cronograma de aprendizaje y evaluación, que es como, digamos, puede ser una matriz o puede ser un espacio para indicar las actividades que se van a desarrollar por corte, los pesos porcentuales y las fechas. Y eso debe ser consecuente con lo que aparezca en el aula y debe ser consecuente, por ejemplo, con lo que aparezca en la página de configuración de las calificaciones. Eso debe ser coherente. Entonces, no debe ser diferente. ¿Sí? Lo que usted ponga en ese cronograma de actividades de aprendizaje y evaluación es idéntico a lo que aparece en la página de configuración y a lo que aparece en las páginas de actividades. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos allí? Nuestro tablón de noticias o nuestro foro de avisos. Así se le llama. ¿Sí? Foro de avisos, antes le llamábamos tablón de noticias. Normalmente, ¿cómo se participa o cómo se escribe un mensaje en ese foro de avisos? Normalmente lo que ocurriría sería que yo en este botón que aparece en la parte inferior y que es el botón añadir un nuevo tema de debate, allí yo oprimo, ¿cierto? Yo oprimo ese botoncito. Hay un espacio para poner el asunto, ¿cierto? Y aparece una barra o un espacio para el mensaje con una barra de herramientas. Este editor que aparece acá, ese editor es el mismo que aparece a lo largo de Moodle. O sea, Moodle es idéntico en ese editor de texto, ¿cierto? Se parece un poquito a Word, tiene algunos elementos similares. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece también una cámara y un micrófono y una cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que usted únicamente no va a responder o va a hacer mensajes a través de textos escritos, sino que usted también puede eventualmente poner un mensaje de audio o, si lo prefiere, un mensaje hasta de 2 minutos, creo que es que nos permite. Entonces, la idea es que finalmente hagamos uso de una transmedia, ¿cierto? Y la transmedia pues implica, como dicen los expertos como Henry Jenkins o como Carlos Scolari, digamos que es embadurnar la información que usted quiere transmitir, pero en diferentes interfaces. Entonces una interfaz puede ser escrita, otra puede ser de audio, otra puede ser de video, de manera que podamos atender todos los diferentes estilos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en esa barra de herramientas, pues usted va a poder encontrar, digamos, algunos elementos que son de utilidad y en este espacio, pues va a poder escribir. Si solamente va a hacer un texto, pues escribe y al final, en la parte inferior, hay un botón que dice enviar al foro. Ese envío creo que queda ahí latente durante 30 minutos, y después de 30 minutos ahí sí se hace oficial, ¿sí? Creo que así está definido en Moodle. Si usted quiere, por ejemplo, agregar un archivo, oprimiría este botoncito que es el botón de avanzada. Ahorita en otro ejemplo vamos a ver cómo funcionaría, ¿sí? Si quiere agregar un archivo de texto, puede oprimir aquí ese botón que dice avanzada o ese enlace que dice avanzada. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros en el foro de avisos. En el foro de inquietudes, pues es, digamos, relativamente parecido. Van a aparecer estos mensajes, un saludo para el estudiante, ¿cierto? Vamos a poder identificar por el icono que se trata de una actividad de foro. Vamos a responder, ¿cierto? Vamos a oprimir ese botón de responder que aparece allí en la parte inferior derecha. Y una vez oprimimos ese botón, se activa un espacio o un campo para escritura, ¿cierto? Entonces, allí en ese campo para escritura podemos escribir, ¿cierto? Y, como les decía, si quisiéramos, por ejemplo, agregar un archivo
de texto, por ejemplo, una lectura, un artículo de uso libre, entonces podríamos oprimir allí el botón de avanzada. Y finalmente enviar, ¿sí? Pero cuando oprimimos el botón de avanzada, se nos va a generar aquí un espacio, ¿no? Adicional, que estamos viendo aquí en la parte inferior. Va a aparecer el mismo espacio del mensaje, ¿cierto? Que ya habíamos visto. Vamos a ver la barra de herramientas. Esa barra de herramientas, si se oprime ese primer botoncito que aparece ahí, el primer botón que es el botón de mostrar más botones, nos puede abrir un segundo nivel de herramientas. Nos va a mostrar otras herramientas en un segundo nivel, ¿cierto? Y vamos a poder, digamos, realizar la escritura en este campo. En este foro también aparece, por ejemplo, el botón de enlazar y desenlazar si quisiéramos agregarle algún archivo a una palabra. Y también aparece el micrófono y la cámara por si queremos enviar un texto, perdón, un audio o un video. Entonces, cuando oprimimos avanzada, el botón de avanzada nos permite, digamos, añadir un archivo. Entonces, este elemento ya lo hemos visto anteriormente, nos va a permitir agregar un archivo de nuestro repositorio, un texto, un PDF. Ya si lo agregamos, entonces podemos decir simple y llanamente enviar al foro, ¿sí? Tenemos el botón de enviar al foro. Ese mensaje, como lo decíamos, pues dura más o menos 30 minutos y ahí sí, después de ese tiempo, queda en firme y queda enviado, digamos, al ambiente virtual. Este puede ser, digamos, que una forma que tenga nuestro cronograma de acompañamiento. La idea es que ustedes en su momento pues exploren el aula y miren a ver cuál de los tres elementos o si los tres les sirven. Pero por ejemplo, el primero de ellos es como un espacio de videoconferencia. Usted puede decir qué días en el bloque en el que usted va a dar la materia va a tener la videoconferencia y en qué días, ¿sí? Entonces usted escribe días y horas. Ahora bien, si usted, por ejemplo, va a tener un espacio para solución de dudas, usted puede generar de pronto, no sé, un chat, inclusive Teams le va a permitir hacer un chat y usted allí en un horario especial podría eventualmente también brindar soporte o brindar atención, responder preguntas, inquietudes. Aquí hay uno que de pronto ya no se está usando, que es el G Suite o el Hangout. Esto pues era una herramienta de comunicación que tenía antes Google, pero ya no lo estamos usando. Entonces, si usted quiere, en la edición puede borrar este círculo de la mitad. Lo puede quitar y puede quitar, digamos, estos elementos. Aquí está el espacio para que usted ponga el nombre. Y ya, digamos, un aspecto controversial, porque aquí esto genera normalmente controversia, es usted determina si, por ejemplo, crea un grupo en WhatsApp y si usted quiere, pues comparte información a través de WhatsApp. Esto es de uso de algunos profesores, de otros no, porque pues digamos que el WhatsApp y en general las líneas telefónicas pues son de la esfera personal, pero en algunos casos a los profes sí les gusta hacer eso, les gusta crear grupos de WhatsApp, compartir la información allí en grupos de WhatsApp. A otros definitivamente no les gusta y para eso pues prefieren utilizar los canales oficiales. Entonces el aula virtual o el chat de Teams, que ese vendría a ser institucional, ¿cierto? El chat de Teams o por ejemplo un chat que tiene el mismo Moodle en su bloque de comunicaciones, también lo podrían utilizar. Esto puede ser un ejemplo de un cronograma de actividades de aprendizaje y evaluación, ¿cierto? Entonces, aquí qué de pronto faltaría en este ejemplo, faltarían unas fechas, ¿sí? ¿En qué fechas se lleva a cabo el cierre de esas actividades? Pero si ustedes se dan cuenta, pues aquí están definidos por cada corte los pesos porcentuales de esas actividades. Faltarían de pronto las fechas, ¿no? Creo que eso sería lo que faltaría. Este podría ser un ejemplo de un cronograma de actividades de aprendizaje y evaluación. Y este podría ser otro ejemplo un poco más, menos gráfico, pero si ustedes se dan cuenta, aparecen claramente las actividades por corte, el peso por cada corte y la fecha. ¿Sí? Si se dan cuenta, aparece la fecha. Entonces, vuelvo a insistir, este cronograma de actividades de aprendizaje y evaluación debe ser coherente con la página de configuración de calificaciones, o sea, deben ser las mismas actividades, y debe ser coherente con la sección de actividades de aprendizaje y evaluación del aula, ¿sí? Con esos tres elementos. Es decir, con las actividades reales debe ser coherente y debe ser coherente con la configuración de calificaciones y con este cronograma de aprendizaje, de actividades de aprendizaje y evaluación. Bueno, ya habíamos hablado de esto,
del contenido programático y la guía didáctica, hay que asegurarlo, ¿cierto? En general, pues nosotros en esa propuesta de valor que le hacemos a los estudiantes, pues buscamos estos escenarios colaborativos, escenarios de pedagogía activa y crítica y escenarios constructivistas. Yo muy rápidamente les voy a mostrar un sitio, es el micrositio de capacitación de la facultad. Aquí tenemos información general, por ejemplo, les voy a mostrar aquí muy rápidamente la página web de este micrositio, pues aquí van a encontrar los lineamientos pedagógicos. En época de pandemia tuvimos un programa que se llamó Conéctate con las TAC, entonces este nos lleva a ese micrositio. Unas notas de actualidad, por ejemplo, esto fue una actividad que se hizo en Calle 100 sobre diálogos de excelencia docente, con la participación de varios expertos de universidades. En algunos casos sí se nos han perdido las conexiones, por ejemplo, con estas capacitaciones de Teams que se hicieron en 2023, ya creo que los enlaces están rotos, pero, por ejemplo, con esta capacitación que se hizo de ASCUN sobre resultados de aprendizaje, pues digamos que está bien. Aquí hay un video de una experta que nos presenta cómo redactar competencias y resultados de aprendizaje, cómo hacer un artículo de investigación. Bueno, en fin, hay algo importante, cómo están en otras latitudes. Entonces aquí está el marco europeo para la competencia digital de los educadores, mientras que las normas ISTE son unas normas americanas, también en temas de educación. Bueno, aquí hay información en general y hay bibliografía, hay una bibliografía recomendada. Aquí hay unos artículos, por ejemplo, aprendizaje basado en retos. Por aquí hay una guía para la redacción y puesta en práctica de un enfoque de resultados de aprendizaje. Unas cartillas que tiene el ministerio sobre el mismo particular. El mismo ministerio también tiene una cartilla de competencias TIC para el desarrollo profesional, que le pueden dar un vistazo. Es un material ya que tiene algunos años, pero es un material que todavía, a mi modo de ver, tiene vigencia. Por aquí hay un artículo sobre cómo elaborar correctamente preguntas de elección múltiple, pautas para la elaboración de estudios de caso, por aquí el estudio de caso como técnica didáctica. Bueno, en fin, hay mucha información útil que puede hacer parte de su portafolio de herramientas didácticas para la docencia. Y por acá tenemos nosotros las grabaciones de los ciclos. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí los ciclos de capacitación. Entonces, por ejemplo, el último ciclo de capacitación está, mire, lineamientos pedagógicos, aproximación a la plataforma de Moodle. Ustedes pueden ir explorando esto. Esto fue lo que se hizo el semestre anterior. Pueden irle dando un vistazo a esto. Y, pues, en esencia, vamos a tener más o menos las mismas temáticas que vamos a desarrollar a partir de mañana, pero si ustedes quieren, pues pueden ir revisando estos elementos. Entonces yo les voy a copiar aquí en el chat este enlace a este micrositio. Vamos a ponerlo desde acá. Eso. Este es el micrositio. Igual yo se los voy a copiar al correo, ¿sí? Pero pues por ahora, si alguien quiere ir explorando, entonces aquí en el chat les voy a poner el micrositio de capacitación, ¿sí? Ahí pueden ir consultando cosas aquí, en esta sección. Igual el Tecnológico de Monterrey, en esta sección, ese enlace que aparece allí, pues también tiene una propuesta de estrategias de aprendizaje activo. Entonces ustedes pueden también revisar cosas, revisar algunos elementos. Por ejemplo, aquí, a ver, hay diferentes, ¿no? Mira, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo. No sé qué, aquí hay uno de casos, a ver si lo puedo mirar, casos. Miren, método de casos, lo llaman acá. Entonces, por ejemplo, si yo me meto aquí, a esta página, pues voy a ver una descripción de lo que es eso. ¿Qué es un aprendizaje basado en análisis de casos? ¿Cuál es el propósito educativo de este aprendizaje? Y nos muestra dos tipos de formatos. Entonces, en primera instancia nos muestra como una memoficha, ¿sí? Una memoficha de lo que es, a ver si aquí lo podemos ampliar un poquito.
Sí, una memoficha. Entonces, ¿qué es la definición? Los aprendizajes que fomenta, las competencias transversales que desarrolla, cuál es la metodología de ese aprendizaje basado en casos, cuál es el rol del profesor, cuál es el del estudiante, cuáles son los métodos de evaluación, cómo aplicarlo en la modalidad digital. ¿Sí? Entonces, esto es un elemento que pues nos puede funcionar, ¿cierto? Que puede ser importante. También tenemos aquí un canvas de trabajo. A ver si nos lo deja ver. Sí. Entonces, ¿qué es esto del canvas de trabajo? Pues que básicamente nosotros vamos a tener aquí, primero que todo, como un espacio, un lienzo, donde podemos tener, o sea, indicaciones de cómo usarlo, digamos, las subcompetencias, aquí, por ejemplo, el espacio para definir el caso, los contenidos, el resultado final. Es decir, esta es una plantilla como ilustrativa o indicativa, digamos. Luego tendríamos un ejemplo. ¿Sí? Hay un ejemplo, de pronto con una asignatura de algún lado, que ya fue diligenciada. Mira, aquí está entonces con una materia que se llama, a ver, no, este es el mismo, es el ejemplo, este es el que estábamos mostrando. Entonces, voy a hacerlo más pequeñito. Sí, el segundo, entonces, es un ejemplo. Ay, ya, entonces dice aquí que es la materia de liderazgo empresarial de la profesora Claudia Hernández, de sexto semestre, y la actividad se llama Analizando el Liderazgo. Entonces, ya el lienzo está diligenciado para el caso puntual de la actividad que está diseñando la profesora, ¿cierto? Ahí está. Y la tercera hoja de esas tres, pues es el lienzo en blanco. Lo puede usted tener ahí y lo puede, digamos, diseñar para el trabajo con sus estudiantes. Entonces, digamos que son diferentes estrategias, la del Tecnológico de Monterrey y pues aquí el enlace de FAES. Esta presentación se las voy a compartir, luego también vamos a tener este enlace. Bueno, ya aproximándonos a la finalización de este encuentro, pues mostrarles que cuando ustedes están en su ambiente virtual y van a hacer, por ejemplo, a diseñar una tarea que no está, sino que la van a hacer de ceros, entonces lo que hacen es activar el modo de edición, ¿cierto? Se activa el modo de edición y tan pronto se activa el modo de edición van a aparecer unos elementos o un enlace que se llama añadir una actividad o un recurso. Cuando usted hace clic sobre ese elemento de añadir una actividad o recurso, se va a abrir un cuadro como este. Si ustedes notan, allí aparecen actividades o recursos. Entonces, si por ejemplo usted se va a actividades y lo que va a hacer es una tarea, entonces busca en la sección o en la ficha de actividades y selecciona la tarea. ¿Sí? Entonces, cuando usted selecciona la tarea, la va a identificar por este iconito. Este es el icono de tarea. En general, cuando usted va a proponer una tarea, pues le va a aparecer en la sección de configuración un espacio para que agregue el nombre. Pero adicionalmente, debe haber una descripción con unos elementos mínimos. Y aquí sí, digamos que somos bastante, ¿cómo llamarlo? Somos bastante expectantes de que esto se cumpla porque digamos que en educación a distancia no se peca por exceso. Digamos que no se peca por ser redundante, inclusive. Entonces, al estudiante hay que hacerle ver desde varias perspectivas cómo debe hacer la tarea, ¿cierto? O recordarle cómo hacer la tarea o apoyarle cómo hacer la tarea. Entonces, mínimo debe tener un propósito, también un proceso metodológico, es decir, el paso a paso que debe desarrollar. Y en criterios de evaluación, pues si usted es un profesor que hasta ahora está comenzando, pues básicamente usted debería dar algunas indicaciones elementales de lo mínimo que esperaría. Pero si usted es un profesor, digamos, de mediano nivel o avanzado, usted lo que debería hacer es diseñar una rúbrica. Sobre esto seguramente vamos a hablar también a lo largo de esta semana de capacitación, cómo crear una rúbrica de evaluación, cuáles son las ventajas. Una de ellas, por ejemplo, es eliminar la subjetividad. Yo creo que a todos nos ha pasado esa situación donde un estudiante se nos acerca y nos dice, oiga, a mí por qué me puso 4 y a mi compañero le puso 4.5 si hicimos básicamente lo mismo. Ese tipo de situaciones se pueden evitar en la medida en que haya una rúbrica de evaluación. Porque entre otras cosas, cuando usted define la rúbrica, que no es más que una matriz de doble entrada,
con aspectos a evaluar y niveles de calificación o niveles de valoración, pues el estudiante de antemano conoce de qué manera va a ser evaluado o qué elementos son los que se le están pidiendo que haga. Seguramente en las sesiones sucesivas de capacitación, pues miraremos algunos ejemplos de lo que es una rúbrica o cómo construirla. Entonces, eso sería, digamos, criterios de evaluación. También habría que incluir el peso porcentual y el plazo de entrega. ¿Sí? Digamos, toda la información masticadita, bien desglosadita de lo que debería ser esa actividad. Pues esos elementos son fundamentales, son importantísimos para que el estudiante, digamos, de manera clara y de manera con antelación, sepa de qué manera va a ser evaluado. Esa es la diferencia con la presencialidad. Uno en presencial se puede dar cierta pela y puede ir, digamos, improvisando y ir haciendo malabares a lo largo del semestre y uno puede ir, digamos, como pensando en cosas a mediano o a largo plazo. A diferencia de la virtualidad, donde antes de iniciar el curso hay que tener diseñadas las actividades, ¿sí? Hay que tener diseñado todo, definido todo, para que, pues eso cuando arranque, por lo menos tenga un cascarón muy claro de lo que va a ser el aula o el curso para el desarrollo de la asignatura. Entonces, esa es la diferencia. En educación a distancia no se puede improvisar. En educación presencial de pronto sí. Muy bien. Listo, yo creo que... bueno, aquí es para añadir, aquí cuando se añade un archivo, si se dan cuenta en la parte de abajo, si yo quisiera puedo agregarle a la tarea un archivo, ¿cierto? Que es lo mismo, es buscar en el repositorio, va a aparecer un selector de archivos, voy a seleccionar, se va a abrir el botón de diálogo, el cajón de diálogo a abrir, y yo voy y busco mi archivo en el repositorio, el nombre me va a aparecer allí junto al botón, y cuando yo ya vea eso, el nombre del archivo junto al botón, le puedo decir subir el archivo. Entonces yo lo voy a visualizar y al final de cuentas, pues yo voy a agregar el archivo allá a la tarea. Para no entrar en mayores detalles, porque eso seguramente lo va a tocar Jorge, esta es una de las parametrizaciones más básicas de la tarea y es, por ejemplo, incluir la fecha desde la cual va a estar activa la tarea, la fecha máxima de entrega, ¿cierto? Esa fecha máxima, pues digamos, si se pasa la fecha, el estudiante puede seguir enviando, pero al profesor le va a llegar un aviso en el que le indica que esa tarea está por fuera del tiempo. Y ya, si usted no quiere que el estudiante le entregue, o que definitivamente tenga bloqueado para la entrega de la tarea, pues usted define una fecha límite. Puede ser esa fecha límite la misma fecha de entrega, y entonces en ese caso, si se activa o se habilita, ya el estudiante no va a tener posibilidades de subir la tarea. Entonces, eso seguramente lo vamos a ver mañana o pasado mañana, el día lunes o martes con Jorge, y pues evidentemente, digamos que son los elementos que, digamos, son propios de la administración del aula. Yo quería comentarles esto, básicamente, digamos, como tener este abrebocas, como presentar estos elementos básicos, como estas recomendaciones, y ya de pronto mañana empezamos a entrar en materia con el aula. El ingeniero Jorge nos puede mostrar algunos elementos, nos puede mostrar alguna casuística y va a ser de mucho más provecho. Yo les doy la palabra, yo quisiera escucharlos, algún comentario, cómo les ha ido, cómo van. Yo sé que en algunos casos de pronto todavía no tienen las aulas. Esperemos que la universidad nos resuelva los problemas de contratación y que esto paulatinamente se vaya resolviendo. Quiero, digamos, ponerme a sus órdenes. Yo les voy a enviar al correo alguna información complementaria de lo que dijimos en esta sesión. Y pues la idea es que vayamos avanzando y paulatinamente nos vayamos apropiando, empoderando de la información. Sé que es bastante, sé que es mucho, pero paulatinamente ustedes irán mejorando en las cosas. El gran mensaje de hoy es, tenemos un protocolo de aula, un ambiente virtual que hay que tratar de respetar, tratar de que sea lo más limpio posible y no de pronto empezar a agregar o a quitar elementos y generar algo de desorden o caos. Entonces es eso, quisiera darle la palabra, no sé si alguno quiere hacer alguna mención y estoy presto aquí a escucharlos. A usted, ¿no? Muy amable por la exposición de la información.
importante pues porque se trata es una primera, digamos, contacto con la información, pero cada universidad pues tiene sus propios, como usted lo dice, sus propias directrices. Y pues para mí es una gran oportunidad también mantener una comunicación a través de los estudiantes, a través de contenidos temáticos que requieren precisamente pues que uno esté a la par, ¿no? A la par de los avances también tecnológicos y por ende que estos contenidos temáticos pues sean lo más actualizados posibles y pues Sí. poder también recrearse por la página, ¿no? Porque pues esa es la ventana de comunicación. Entonces, muchas gracias por ahora, muy bien, todo el proceso. Gracias. Profe Rodrigo, muy amable. Por aquí están preguntando el profe Fernando Muñoz que dónde vamos a poder ver esta grabación. Yo esta grabación, yo la descargo mañana o ahora más luego, si el tiempo me lo permite, y se las comparto por el correo electrónico. A los correos a los que yo les envié la citación a este encuentro. Entonces, yo les envío la grabación. Yo incluso me tomo la molestia de descargar el archivo de MP4, subirlo a YouTube y desde YouTube les comparto. Creo que por ahí puede ser la manera. Me gustaría escuchar algún otro comentario. Siéntanse en la libertad de decirle, mire, estoy atemorizado. No sé para dónde voy, no sé cómo estoy perdido. Eso puede pasar, esa sensación puede estar ocurriendo, ¿sí? Es decir, es normal, al comienzo da un poquito de susto, uno no sabe cómo es esto, pero pues yo estoy seguro que a la vuelta de 2, 3 meses ustedes ya irán avanzando y se irán empoderando de la información. Entonces, es eso, no sé. Dice acá, los encuentros de mañana y la otra semana son en este link. No, es en otro link. Esperen a ver si yo tengo esta información acá y de una vez se las comparto. Sí, yo creo que yo tengo el enlace acá. Permítanme un momento. A ver. Claro, es que este enlace era exclusivo de ustedes de contaduría. ¿Sí? Entonces yo se los voy a poner aquí en el chat. Entonces, enlace a las 5 sesiones de capacitación. Entonces, Sí, profe, profe, ¿me escuchas? sí, profe, lo escucho. Ah, bueno, es que yo entré a uno que enviaron ahorita y resulta que estaba en otro. Estaba esperando ahí. Pero llegué. Porque es que ese es el de mañana. Ese es el de Ok, mañana. ok. Ese es el de Listo, profe. mañana. Profe, una El de pregunta. hoy, este es para todos los profes de la facultad, digamos. Este enlace que acabo de poner en el chat Ya. es para todos los profes. Este en el que estamos, en esta reunión, era exclusivo para profesores de contaduría pública, profesores nuevos en la modalidad, profesores nuevos, digamos, aquí en la facultad, y pues tenía ese propósito. Este que les acabo de poner en el chat es para mañana, son 5 sesiones que van a iniciar, entonces ahí van a tener esa información. ¿Sí? Yo, digamos que los invito para que asistan a esas charlas, a esas sesiones. Yo voy a estar en 2 de esas y el ingeniero Jorge va a estar en 3. Entonces, para que pues acudamos a esas reuniones y digamos ustedes sepan más o menos bueno, los temas que vamos a abordar. Creo que hay otra manito levantada, la profesora Gloria. Profe Gloria, creo, permítanme un segundo, a ver quién está primero. Ah, no, estaba primero el profesor John Jairo, o eras quien hablaba, ¿sí, el profe John? Sí, qué pena. ¿De casualidad me escucha? Sí, lo escuchamos, profe, fuerte y Ay, qué claro. pena. No, pues yo sí estoy un poquitico, pues yo soy nuevo realmente. Ajá. No tengo, pues ahí les escuché la charla y gracias por la oportunidad. Igualmente quisiera saber de la plataforma. ¿Ya enviaron algún usuario, alguna clave en especial? ¿Puedo ingresar? Bueno, digamos que eso depende del avance en su proceso de contratación. Si su proceso ya se ha perfeccionado, seguramente usted ya tiene un correo electrónico. Entonces, en La de, general, en general la llave para todo en nuestra universidad es el correo electrónico. Cuando usted tiene correo electrónico o cuenta de correo institucional, entonces ya puede acceder a todo, a aulas virtuales, puede acceder a la biblioteca o, así como vimos al inicio, a las aulas virtuales de acá de la facultad. a mí me llegó un correo que habla casualmente del portal de personal, pero me imagino Ujú. yo que es diferente al correo electrónico. ¿Pero a qué correo le llegó?
al personal pues, suyo, no de la universidad, me imagino. no, porque pues, no tengo todavía correo universitario. Ah, ok. Bueno, yo creo que usted va a tener que estar en comunicación permanente con su director de programa, estarle preguntando, o con la secretaria del programa, que en este caso es Marieta Sí. García. El correo acá es... permítame. No se afane que yo le escriba a él, al profe Edgar directamente, no se preocupe, pero sí Sí, tengo duda porque pues lo de la cuestión de la capacitación de hoy sí hubiese sido muy importante que uno tuviera cómo acceder para ir revisando junto contigo, claro. porque habrán más capacitaciones al respecto. Sí. Bueno, ya lo vi, contaduría.faedis, ¿no? Contaduría.faedis@unimilitar, Gracias. por si quieren. Pero yo creo que estar en comunicación permanente, venir a estos encuentros, los que van a comenzar a partir de mañana, a las 2 de la tarde, en el enlace que les puse acá en el chat, eh, digamos, el mismo que llegó al correo ahorita, debió llegar, no sé, en horas de la tarde, tal vez como a las 2 por ahí, 2. Sí, ya Entonces, llegaron unos par de correos haciendo la invitación, pero pues yo sí creería que, pues en mi opinar, no sé, sería sí, bueno eso a la plataforma para ir haciéndolo de claro, claro, bien. por supuesto. Entonces, esperemos que esto vaya resolviendo, que se va resolviendo paulatinamente. Y Ok. no sé si hay alguien más, tenemos 2 minuticos más antes de irme a otra reunión. ¿Me, Sí, me la escucha? escuchamos. Sí, la escuchamos, profe. Ah, sí, muchas gracias por toda la información. Bueno, sí es mi primera vez como docente de la parte virtual porque yo estaba en presencial, por eso es que Sí, tengo correo institucional y pues sí. obviamente que con la práctica es que vamos aprendiendo todo este proceso, ¿no? De ya totalmente virtual. Sí, logré entrar a las aulas virtuales, pero obviamente, pues como todavía no está mi proceso total de contratación, pues me imagino que por eso mis materias todavía no están. Sí, es probable que no se haya hecho la carga o Sí, perfecto. esos temas todavía están ahí en proceso, Sí, pero señor. de aquí a la siguiente semana seguramente vamos a tener ya Ah, más sí. resuelta la situación. Ah, bueno, sí, sí, yo estaré muy pendiente porque Y pues igual, sí. las siguientes sesiones, o sea, la de mañana, por ejemplo, es con el administrador de aulas. Entonces, el Ah, administrador de perfecto. aulas, él de pronto, pues tiene acceso a más información, al Univex. Podemos de pronto mirar Sí, algunas cosas concretas. Normalmente él sí, sí, dedica algún tiempo a eso. sí, sí, porque precisamente puedo ingresar a la parte total de aulas virtuales a mi correo, pero a Univex no. Ujú, correcto. Debe ser precisamente por mi traslado de virtualidad, de que estaba en presencialidad a virtualidad. Pero pues eso será en el proceso de estos días, ¿no? ¿Profesor, es ocasional o es de planta? No, estoy como de cátedra. Ah, eres profesora de cátedra, perfecto. Sí, sí, señor, Bueno, de no, pues cátedra. bienvenida. Primero que todo, bienvenida y ahí Muchas paulatinamente. gracias. Sí, Creo sí, que sí, había porque otra yo estaba. pregunta. Señora, adelante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su excelente exposición. Muy amable. Gracias. A ustedes por la presencia. Creo que iba a haber otra pregunta, profe Fernando. Creo que, a ver, última pregunta y nos vamos porque me tengo que ir a otra reunión. Dice, frente a esto se supone que las clases empiezan el lunes. Estoy un poco confundido frente al tema. Bueno, eso de empezar las clases es un decir, porque recordemos que nuestro modelo de aprendizaje es invertido. Entonces, en realidad, se supone que los estudiantes se matriculan en el aula y ellos van a encontrar un material de estudio. Y ese material de estudio lo tienen que revisar. Finalmente, ustedes como tutores, pues van a hacer el acompañamiento, ustedes van a ser curadores de contenidos. En realidad, el tutor virtual es más un curador de contenidos, es una persona que va a estar de pronto recomendando lecturas o sugiriendo algunos temas o videos, ¿cierto? Para eso es el tablón de noticias o el foro de avisos que veíamos, ¿sí? Si usted se encontró alguna lectura que vale la pena con la que el estudiante complemente o aprenda alguna temática, usted la recomienda. Y ya en los encuentros sincrónicos, de pronto usted propone o una actividad, o de pronto, si quiere aclarar dudas, conceptos, pues hace algo. ¿Qué es lo que menos espera que se haga? Pues una clase magistral. No quiere decir que esté mal, se puede hacer, ¿sí? La clase magistral se puede hacer, pero pues hacer la clase magistral de algo que debió revisar el estudiante de su material de estudio,
pues no valdría la pena, porque ¿cuál es la esencia de nuestro modelo de formación? Nosotros tenemos un modelo de aprendizaje invertido o centrado en el estudiante. Es decir, cuando hablamos de que es un modelo centrado en el estudiante, es que es un modelo de aprendizaje autónomo. Entonces, quiere decir esto que el estudiante revisa el material y ya en unos encuentros sincrónicos con el tutor realiza, digamos, aclaración de dudas, inquietudes. ¿Mm? Eso es, entonces, digamos, cuando decimos es que las clases empiezan el lunes, no es que usted empiece a dar clases. El aula va a estar disponible para que el estudiante ingrese y ya usted determina unos tiempos, los que usted, dependiendo del número de créditos, considere que debe tener, digamos, a la semana de pronto un encuentro o 2 encuentros y usted los va programando, ¿cierto? Si el estudiante no puede asistir, lo que usted tiene que asegurar es que la sesión quede grabada, ¿sí? Para que el estudiante de manera flexible pueda posteriormente ingresar y ver la grabación de eso que usted compartió. Entonces, esa es la diferencia con la presencialidad. Porque si la presencialidad dice, no, comenzamos las clases, claro, el profesor llega a un aula a pararse a llenar tablero. Aquí el modelo es diferente, es un modelo invertido. Entonces, cuando hablamos de un modelo de aprendizaje invertido, es que primero el estudiante llega a ver el material. Pero pues la idea es que el profesor también esté ahí, que asesore, que motive, que acompañe, que sea, digamos, todo eso es una característica del tutor virtual, motivador, consejero, eh, investigador, diseñador de actividades, ¿cierto? Eso lo dice Reigelut, que es un autor ampliamente conocido en temas de formación o de nuevas tendencias educativas, que en el nuevo paradigma educativo el rol del profesor es más de un diseñador de actividades. Entonces, en la medida en que usted diseña buenas actividades, proponga buenas actividades en sus encuentros sincrónicos, pues creo que las cosas van a ser de otro tenor. Entonces, esa es la clave, ¿no? ¿Usted de qué forma podría enseñar lo que usted sabe a sus estudiantes en ese nuevo esquema, en ese nuevo modelo de formación? ¿Sí? Digamos, no quiere decir que usted no pueda dar una sesión magistral, lo puede hacer. Usted puede dedicar las sesiones a hacer sesiones magistrales, pero no es el deber ser, porque para eso el estudiante debió haber visto videos, o usted previamente los debió preparar. Usted puede hacerse un video, se da la pela durante este semestre y en adelante en los siguientes semestres sucesivos, pues usted ya tiene elaborado su material. Entonces la idea es que usted haga videos explicando algo y la idea es que ellos lo vean asincrónicamente para que en los encuentros sincrónicos de pronto usted mejor haga un ejercicio o haga un ejemplo o proponga un estudio de caso o haga un juego de roles o haga algún tipo de ejercicio que sea mucho más significativo para sus estudiantes. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la formación a distancia, ¿cierto? Que los materiales estén ya disponibles. Si su aula virtual tiene, digamos, un material de estudio que está flojito, que está desactualizado, que de pronto no da cuenta, pues a usted le toca de pronto sugerir otros materiales, ¿sí? O meterse a la biblioteca de la universidad y seleccionar de pronto algún capítulo del libro que pueda ser estudiado. Y le dice, mire, le recomiendo que lea este capítulo, ¿sí? Y se lo pone ahí en enlaces de interés. Pero la idea es que usted vaya decantando y vaya motivando. Recordemos que estamos pues nuestro país no se caracteriza mucho porque los estudiantes lean mucho, pero hay que motivarlos a hacerlo, ¿no? Porque estamos en educación superior, entonces hay que motivarlos a que lean o a que revisen otros materiales, ¿cierto? Cuando yo les hablaba hace un rato de la transmedia, es precisamente pensar en que pues, la universidad durante 1000 años ha estado centrada en el texto escrito como elemento de promoción, de aprendizaje. Pero en plena era digital, pues el texto escrito es una de las tantas. El video, el audio, el podcast, por ejemplo, son alternativas que usted puede emplear. Entonces, la idea es que el podcast, si usted de pronto quiere hacer una grabación explicando alguna cosa o narrando alguna cosa o explicando alguna cosa, lo puede hacer. Sube su audio y lo pone allá en su aula virtual. ¿Lo pone donde? En enlaces en material de apoyo. Si es un archivo de audio que usted tiene. Ahora, si está en una plataforma, pues entonces lo copia en enlaces de interés. ¿Sí? A eso me refiero con, digamos, diversificar los medios y los recursos. No pensar únicamente en la exposición magistral, porque es que esta es otra modalidad. Entonces usted debe acudir a la transmedia. ¿Sí? Usted debe pensar en que usted es un influenciador educativo y usted, digamos, está compitiendo con TikTok, con YouTube, con las redes sociales y en cierto sentido usted tiene que estar en línea con ese estilo
de aprehensión de información. Entonces, es eso. En este sentido, el tutor virtual es o sea, tener un pensamiento de apertura, de creatividad, no solamente de ser un experto disciplinar, sino también mirar de qué formas creativas con qué formas creativas le puedo llegar al estudiante. No sé si respondo parcialmente la pregunta del profe Fernando, y con esto creo que me voy, porque ya... Sí, señor, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, mi profe. Bueno, complacido de estar con ustedes. Yo los invito mañana a que pues, asistan a la sesión que vamos a tener con Jorge, la primera de 5 que vamos a tener. Lo de hoy era más como tipo claustro, ¿no? Como una aproximación a la modalidad. ¿Listos? Sí, muchísimas gracias. Voy a terminar la grabación, voy a suspenderla y finalizamos acá. Muy amable, sí, señor.